Y en el trastorno disfórico predomina tanto el aspecto psiquiátrico que por eso se dice que es un trastorno mayor, tan grande que provoca una alteración en la función de la mujer equivalente a una persona que tuviera una depresión mayor. Es que eso sí es lo único clave. O sea, lo más importante para el diagnóstico del trastorno disfórico es la ciclicidad. Y yo sé que eso no se pregunta porque yo misma no preguntaba. ¿Pero qué ocurre? Esto es un remedio que puede funcionar, yo no te diría que a todas, yo diría más o menos un 50 o un 60%, y a las que le funciona luego lo acaban dejando porque también hay efectos adversos. Por lo tanto, al final tienes una población de mujeres a las que no les funciona el antidepresivo. Luego, pues si no ha habido manera y seguimos con la vía clásica, pues la propuesta es decirle a la mujer, bueno, vamos a provocar una menopausia química, de verdad vamos a quitarte la ovulación con fármacos que sí, que cortan del todo la ovulación, y luego te damos una pequeña terapia hormonal para compensar, ¿no? Para que no entres en depresión estrogénica, ¿verdad? Os te bajan tanto los estrógenos, también te voy a provocar una depresión por la falta de estrógenos. Pero nuestro objetivo principalmente es abordar las rutas que están estropeadas con intervenciones dietéticas, nutricionales y antiinflamatorias. Entonces, de entrada lo quitamos y nadie se ha muerto por no tomar lácteos animales una temporada hasta que veamos a ver por dónde va esa mujer. Y sobre todo el gluten, que es un gran disruptor de la membrana intestinal y de todas las membranas, porque provoca permeabilidad de todas las membranas. De todas es todas, es decir, del intestino y también de la membrana vaginal. Al final, si tomas vitamina D en dosis ingentes, al final te subirá. Pero hay que monitorizar, que no te estés provocando una intoxicación de calcio. Pero claro, mientras las leyes no reconozcan estas patologías, pues hay personas que pues absolutamente no se pueden mantener por sí mismas. Cuando podrían hacerlo, parte de su tiempo están operativas. Muy buenas, Juan y la Faja. Tenerte hoy aquí en el canal en 20% es para mí como tener a una superestrella del Sí, sí, sí. Así te voy a poner desde el principio. En lo que se refiere al trastorno disfórico premenstrual o TDPM, que bueno, es un trastorno que vamos a cubrir hoy y que yo padezco en mis carnes, así que desde que lo descubrí, pues te he visto en muchas ocasiones y sí, me atrevo a decir que para mí lo eres, así que nada, bienvenida. Bueno, gracias, no soy una superestrella del trastorno, pero sí que es verdad que me ha interesado mucho por conocer y entenderlo y seguir estudiándolo. Y ahora en estos momentos pues, estoy haciendo la tesis doctoral en la Universidad Miguel Hernández sobre trastorno disfórico premenstrual, intentando buscar o dar apoyo a esas líneas de investigación que otros han abierto y que hemos seguido y darles ese apoyo de la evidencia científica, ¿no? Intentar comprender de verdad qué es lo que está pasando, porque es un síndrome tremendamente complejo, como tú ya sabes. Exacto, sí. Y bueno, para empezar, porque no todo el mundo que nos escuche te conocerán, pues una pequeña intro, que bueno, eres ginecóloga integrativa, sexóloga, especialista en salud hormonal femenina y llevas muchos años acompañando a mujeres en las distintas etapas de la vida, porque bueno, digamos, este trastorno y muchos otros van desde que somos pequeñitas y tenemos nuestro primer periodo hasta después de la menopausia. Ujú. Y, y nada, yo pues eso, vuelvo a decir, soy una sufridora de este trastorno, así que tenerte hoy aquí pues a mí me reconforta y bueno, y creo que también a muchas mujeres que me siguen y quiero también destacar un grupo que tenemos en Facebook que se llama Vivir y Crecer con Trastorno Disfórico, donde muchas pues compartimos nuestras experiencias, tratamientos, que le sirve a una, que a otra y hay tal lío y tal complejidad porque no es sencillo y porque a cada mujer le afecta de un modo u otro, aunque haya unos rasgos principales. Así que sé que hay muchas que te quieren escuchar. Y nada, y Bueno, allá. ¿qué es Así lo que qué es lo que quieres saber? Cuéntame. un poco de todo, pero empecemos por el principio, ¿no? Que es qué es el trastorno disfórico premenstrual y bueno, y cuál es la prevalencia en la población femenina. A ver, el trastorno disfórico premenstrual hoy se considera un trastorno de la esfera psiquiátrica. Está reconocido por las altas sociedades, por la Escuela Americana de Psiquiatría en el DSM-5, también por
por la OMS dentro de la clasificación del CIE-11. Y al menos ahí hemos conseguido que tener su hueco, porque hasta hace muy pocos años no era reconocido como tal. Por lo tanto, todavía era más difícil que las mujeres tuvieran diagnósticos sobre trastorno disfórico. Entonces, realmente es un trastorno de la esfera psiquiátrica. Lo que pasa que yo siempre digo que es un trastorno endocrino, porque tiene mucho que ver o todo que ver con el sistema hormonal femenino. Lo que pasa es que la repercusión en la esfera psiquiátrica es tan grande que por eso los psiquiatras han sido los únicos que se han tomado el tiempo de hacer una clasificación. Entonces diríamos que es la forma más grave de trastorno de los trastornos premenstruales. Para que podamos decir que hay un trastorno disfórico tienen que cumplirse unos criterios. Los síntomas principales tienen que ser de gravedad, o la depresión, la irritabilidad o la ansiedad. Tiene que haber alguno de estos rasgos que sean verdaderamente importantes, que sean disruptivos. Y luego, en general, todos esos síntomas tienen que alterar el normal funcionamiento de la vida de la mujer, porque si no lo hacen, pues entonces tampoco estamos delante de un trastorno disfórico. Eso es en términos clínicos. Es muy difícil darte otra definición porque no la hay. ¿Por qué no la hay? Porque solo se ha investigado desde el punto de vista de la psiquiatría. Pero sí que es verdad que ya empieza a haber alguna línea de investigación que dicen, oye, que no puede ser que solo tengamos criterios clínicos, vamos a ver si encontramos criterios o marcadores bioquímicos que podamos echar mano para diagnosticar a una mujer con este trastorno, ¿no? Entonces, algunos poquitos grupos de investigación están lanzando de que en algunas mujeres con estos grandes síntomas alrededor de la menstruación, que generalmente son síntomas psiquiátricos, pero siempre van acompañados de unos cuantos síntomas físicos. Es como un cóctel, y en el trastorno disfórico predomina tanto el aspecto psiquiátrico que por eso se dice que es un trastorno mayor, tan grande que provoca una alteración en la función de la mujer equivalente a una persona que tuviera una depresión mayor. O sea, tener un trastorno disfórico premenstrual de verdad no es ninguna tontería. Esas líneas de investigación que se están empezando a abrir ahora, que son las que nosotros seguimos para coger esa ruta también, pues demuestran que quizá hay un ambiente inflamatorio muy manifiesto en esas mujeres que sufren tanto esos síntomas y que esos marcadores inflamatorios puedan estar naciendo del propio aparato genital, lo cual nos hace mucho sentido si tenemos en cuenta todo el trabajo de mi maestro, que es el doctor Jorge Lolas, el doctor chileno con el que estudié ya hace más de una década. Así que eso es el trastorno disfórico premenstrual. ¿Pero qué tiene que ver, digamos, el cuello del útero con la psiquis de la mujer? Mire, para que usted lo entienda, yo tendría que hacerle un curso bastante largo, porque ni los médicos lo entienden. El cuello del útero es la parte del computador del útero, que tiene que ver con muchos otros fenómenos que aún no se han estudiado. Y si el útero está inflamado, libera 5 veces más sustancias inflamatorias que lo normal, y por eso que la mujer empieza a tener problemas en todas las áreas del organismo. Y muchas de estas mujeres terminan en psiquiatría. ¿Y la prevalencia cuál dirías? Porque normalmente se habla de un 5, un 8%, pero me pregunto yo de dónde sale esa cifra, porque probablemente sea mayor. Más o menos esa cifra más o menos se mantiene constante en las series de los países donde se han hecho base de datos. Aquí en España no tenemos instrumentos validados a lengua española. Ahora yo con la tesis y mi equipo estamos validando un cuestionario de cribado, que es un cuestionario pues, para ver si una mujer sí que está en riesgo de tener un trastorno disfórico, y es el PSST. Es un cuestionario que se llama PSST y lo hemos validado, estamos en ello, en la fase de publicación de ese cuestionario. Pero en español, en el español de España, nadie ha validado cuestionarios para que realmente se hagan estudios poblacionales. Por lo tanto, te podría decir que aquí en España, hecho con cuestionarios bien validados, a nivel poblacional, pues no hay estudios, pero las series hablan de un 3, un 1, un 5, un 8%, pero luego hay mujeres con trastorno premenstrual severo que igual no cumplen todos los criterios de un trastorno disfórico, y ahí estamos hablando de un 20% más. O sea, que son bastante las mujeres que en su día a día pueden decir que la vida condiciona su vida. Pero no tantas las que puedan decir que... No tantas, que son muchas, ojo, que un 5% me parece una barbaridad. Muchísimo, sí. Pero cualquier enfermedad es mucho... El trastorno bipolar es muchísimo menos prevalente, por ejemplo.
O sea que ya está bien, 5%, de mujeres que se encuentran absolutamente fuera de cobertura en la fase del ciclo. O sea que no tienen un funcionamiento normal en alguno de sus ámbitos o en muchos, que son pues, el trabajo, Relaciones, relaciones sociales, relación con la pareja, pareja. los cuidados básicos de ella o si tiene personas a cargo, hijos, etcétera. Ya está Sí. bien. Yo decía ese 3-5% que, bueno, si se ha visto ya en otros países, pues probablemente se mantenga, pero lo decía en el sentido de que veo muchas mujeres con este trastorno que lo descubren al cabo de 10, 15, 20 años. Por eso me pregunto si habrá más, pero simplemente no lo conocen, ¿no? Y de hecho, porque muchas veces se diagnostica bipolaridad, como has dicho que es menor, a mí me lo llegaron a Claro. diagnosticar simplemente, ¿no? Y claro, probablemente pues sea mayor, pero simplemente que eso, no se relaciona, nunca, no te hacen esa pregunta de si tienes estos síntomas, ¿has mirado si son después de menstruar en la ovulación? Y creo que eso es clave, ¿no? Es algo que se debería de incorporar. Es que eso sí, es lo único clave. O sea, lo más importante para el diagnóstico del trastorno disfórico es la ciclicidad. Y yo sé que eso no se pregunta porque yo misma no preguntaba. Desde una formación de una carrera de 6 años, 1 año estudiando el MIR, 4 años de especialidad, más no sé cuántos de práctica médica, y nunca jamás nadie te explicó ni tú te diste cuenta que los síntomas había que interrogarlos o recogerlos de la historia clínica de la paciente teniendo en cuenta su ciclo menstrual, imagínate, y seguimos así. Es verdad que luego yo ya me interesé por ese tema y le encontré todo el sentido, pero nosotros ahora desde la fundación que se está creando para estudiar estos trastornos, que es una fundación que se creó y está creada en Estados Unidos y ahora está buscando su sede aquí en España, pues parte del motivo de la fundación PMDD es dar formación, o sea, que los psiquiatras, que las enfermeras, que los médicos, que los ginecólogos conozcan estos trastornos. Hoy estaba revisando la literatura médica y un artículo publicado en el 2025, literalmente traducido al español, decía, un artículo en PubMed, ¿no? Sobre esto dice, estoy harta de que me llamen loca. O sea, fíjate, Sí. escribimos artículos tan explícitos, ¿no? Con el sentir de muchas mujeres de que estoy harta de que me llamen loca, de que invaliden mis síntomas, de que los míos valoren, de que no entiendan lo que les estoy contando, de que me digan de que no es normal que parte de un mes esté bien y parte no, que eso no puede ser. O sea, las pacientes ya empiezan a darse cuenta que no puede ser que el médico no entienda lo que yo le estoy contando porque es algo que me pasa todos los días, ¿no? Todos los meses en las mismas fechas, ¿no? Por lo tanto, el parámetro de ciclicidad es lo que define el trastorno y no tanto el momento exacto en el que aparece. Pero claro, dentro de la ventana en la que aparecen los síntomas, que es después de ovular y antes de la regla, Sí. incluyendo la regla. Luego, la mujer tiene que estar libre de síntomas una vez que ha terminado la regla y hasta que vuelve a ovular. Aunque, en mi experiencia, cuando el trastorno evoluciona largamente, años y años y años, y entendiendo también que conforme pasa el tiempo, ¿qué nos pasa? Pues que nos hacemos mayores, que nuestro sistema hormonal también es más deficitario, que nuestro sistema antioxidante ya no nos mantiene bien, que nos inflamamos más por la edad, que ya ha habido más tiempo de que concurran otros factores, pues el trastorno disfórico se agrava. Claro. Y se extiende en el tiempo. Incluso algunas mujeres dicen, es que yo antes reconocía un patrón muy claro y ahora ya no lo reconozco porque es que yo estoy mal todo el mes. Esto también es real, que no se cuente en las reacciones. Claro, y también, aparte de todo lo que mencionas, es que tantos años ya con esa hecatombe cada mes cansa tanto y también destroza por el camino mucho, ¿no? Hablábamos de relaciones, de trabajo, entonces ya es como otra vez, otra vez, y por eso quizá se alarga, por ese mismo cansancio. Quería preguntarte un poco, aunque esto es bastante genérico, pero por lo menos en tu experiencia, aunque entendemos que cada mujer es un mundo y que el tratamiento debe ser específico, aún así, ¿podrías hablar de algún tratamiento que, que sea más eficiente en estos casos? Hay tratamientos, hasta ahora si quieres te hago una descripción de los tratamientos que se han propuesto para tratar el trastorno disfórico hasta ahora y te lo resumo fácilmente. Sí. Empezamos por ahí, ¿no? Porque también
tiene que saber qué es lo que se sabe, puesto que este trastorno tiene que ver con lo hormonal, pero lo hormonal acaba aterrizando también en la vía de la serotonina. Realmente los estrógenos regulan mucho la vía de la serotonina y a veces porque están altos, pero muchas veces cuando están bajos dificulta mucho que tengamos esa serotonina disponible en el cerebro. Entonces, muchos de los tratamientos básicamente son, bueno, pues si a esta mujer le falta serotonina, pues vamos a darle un antidepresivo inhibidor de la recaptación de serotonina. Y ese, a día de hoy, dentro de lo que es el tratamiento clásico reconocido mundialmente para el trastorno disfórico, sería el principal, reponer la vía de la serotonina. Además, de una manera, con algunos, la estrella a lo mejor puede ser la fluoxetina, pero a lo mejor también la paroxetina, el citalopram, son las más importantes, en dosis no muy altas y a veces puede ser suficiente administrarlas en la fase lútea. ¿Pero qué ocurre? Esto es un remedio que puede funcionar, yo no te diría que a todas, yo diría más o menos un 50 o un 60% y a las que le funciona luego lo acaban dejando porque también hay efectos adversos. Por lo tanto, al final tienes una población de mujeres a las que no les funciona el antidepresivo. Luego, el siguiente tratamiento más troncal de trastorno disfórico, que a veces se puede combinar a los antidepresivos, es quitar la ovulación. Porque si el problema que hemos sospechado siempre es que es la progesterona o sus metabolitos, la allopragnanolona, que te hace con el receptor un cóctel mágico, es el problema, pues decimos, venga, pues vamos a quitar la ovulación y damos un anticonceptivo. Pero tampoco valen todos, porque algunos se probaron y tampoco funcionaban demasiado bien. Y parece que el que los estudios dicen que funciona mejor es un etinilestradiol con una drosperinona, porque es antimineralocorte. Ya lo diré, bueno, que no produce tanta retención hídrica, que esto es otro de los mineralocorticoides, que no retiene tanto líquido y parece que la drosperinona funciona un poquito mejor, a lo mejor incluso en pauta continua. Pero ¿qué pasa? Que muchas mujeres no toleran las gestaginas. Y esto también se sabe. Es decir, que les funcionaría quitar la ovulación, pero como para quitarla les tienes que dar... No les puedes dar solo estrógeno, sino que les tienes que dar un gestágeno para no provocar un daño en el endometrio, pues resulta que el anticonceptivo no les acaba yendo bien porque esa gestagina les produce el mismo efecto. ¿Vale? Luego hay tratamientos hormonales que se conocen menos, pero que los publicitó un doctor que murió hace muy poco tiempo después de la pandemia, el doctor Stadt, que era un médico, y este ginecólogo decía que para inhibir la ovulación, a lo mejor simplemente dando estrógenos en parche, bioidénticos, dosis un poquito altas, podías conseguir quitar la ovulación y es verdad que a la mujer con trastorno disfórico premenstrual le faltan estrógenos a algunas de ellas. Está sobre todo en la fase lútea, es como que les baja el estrógeno y le baja la serotonina. Entonces, este autor trató también con éxito a muchas mujeres dándoles parches de estrógenos bioidénticos y en los últimos días del ciclo menstrual, para compensar el endometrio, les daba un poco de progesterona e incluso a veces un poquito de testosterona, porque en el trastorno disfórico a veces también la testosterona está ausente. Y esto es un tema que si quieres luego hablamos, ¿no? Cómo es la función sexual de las mujeres con trastorno disfórico. Y esa pauta pues le funciona a otras personas, a muchas mujeres, pero evidentemente con esto tampoco conseguimos curar a todas. Luego, pues si no ha habido manera y seguimos con la vía clásica, pues la propuesta es decirle a la mujer, bueno, vamos a provocar una menopausia química, de verdad vamos a quitarte la ovulación con fármacos que sí, que cortan del todo la ovulación y luego te damos una pequeña terapia hormonal para compensar, ¿no? Para que no entres en depresión estrogénica, ¿verdad? Os te bajan tanto los estrógenos, también te voy a provocar una depresión por la falta de estrógenos. Y ya siempre tomando siempre hasta lo que sería después de la menopausia, ¿no? Entiendo yo. Claro, el tema de quitarle la menstruación a una mujer con trastorno disfórico, dándole esos análogos, que son fármacos que hemos dado toda la vida para la endometriosis, los miomas, es que si luego no les das algo de terapia hormonal, también lo pasan fatal, porque es que está en la caída hormonal que también se encuentran con una depresión brutal. Y les tienes que dar algo de terapia bioidéntica. Entonces algo van a tener, pero ya te puedes hacer un poco la idea de si quitándoles la ovulación y dejándoles con un régimen todos los días mejorarían. Y con eso, algunos autores dicen vamos a decidir si hacer una histerectomía con doble anesectomía. Y hasta aquí casi te lo he contado todo, porque luego hay algunos otros fármacos
que tampoco han llegado, como por ejemplo la sepranolona, que no ha sido aprobada para esta indicación, o la dutasterida, inhibidor del 5-alfa reductasa, que sí que se puede dar, pero que tampoco he visto yo pacientes que han venido con ese tratamiento, tampoco he visto que hayan solucionado el problema. Y ese es el abordaje clásico. Y ahora si quieres te cuento cuál es nuestra manera de ver el por problema. favor. Yo en mi caso no discuto que alguien necesite un antidepresivo, si lo necesita, lo necesita. Nadie quiere estar tomando toda la vida antidepresivos y muchas los intentan dejar. A veces no se puede al principio, pero si luego evolucionan bien, pues es más fácil. Pero nuestro objetivo principalmente es abordar las rutas que están estropeadas con intervenciones dietéticas, nutricionales y antiinflamatorias. Dietéticas, ¿por qué? Porque el eje intestinal es clave en la regulación inmune de las personas. Entonces, casi todas las mujeres con trastornos premenstruales graves tienen un daño en el intestino. Por lo tanto, ese siempre tiene todas, es que no hay ninguna que no. Colon irritable, desde Claro, nacimiento, sí. Claro. Muchas ya desde pequeñas ya tienen un problema a nivel intestinal. Muchas ya tienen desde pequeñas tendencia a tener infecciones bacterianas, garganta, oído, nariz, infecciones urinarias, vaginales cuando todavía están en la edad pediátrica, es decir, contaminan la vía genital. Claro. Y entonces el primer tratamiento siempre va a ser intentar convencer a la paciente de que tiene que hacer una dieta al menos antiinflamatoria, retirando alimentos, por supuesto los ultraprocesados, el azúcar. Yo también les quito los lácteos, porque son muy inflamatorios por el ácido araquidónico que tienen, y el gluten. Ni siquiera por la lactosa. O sea, aunque no tengan lactosa, dirías que siguen siendo... No, el araquidónico sobre todo. Y luego porque las caseomorfinas, que son unas sustancias que algunos cerebros consideran como la misma morfina, pues también desequilibran los cerebros de algunas mujeres con PMDD o trastorno disfórico. Entonces, de entrada lo quitamos y nadie se ha muerto por no tomar lácteos animales una temporada hasta que veamos a ver por dónde va esa mujer. Y sobre todo el gluten, que es un gran disruptor de la membrana intestinal y de todas las membranas, porque provoca permeabilidad de todas las membranas. De todas es todas, es decir, del intestino y también de la membrana vaginal. Sí. Por eso muchas veces quitamos el gluten y esas mujeres, muchas de ellas, dejan de tener sintomatología digestiva y también tantas infecciones recurrentes urogenitales. Al quitar el gluten, que es una sustancia que lo que provoca es que el epitelio esté con poros, esos poros, célula y célula, y entonces no es una mucosa impermeable, permeable, con lo cual el sistema inmune se vuelve un poco loquito. Sobre todo en las pacientes más comprometidas, que son las pacientes que yo considero que tienen un perfil más complejo, que son las pacientes autoinmunes. Siempre hay pacientes con PMDD que tienen una base autoinmune, es decir, que tienen ya desórdenes autoinmunes pues, en el tiroides, en la piel, sobre todo piel y tiroides lo que más destaca, pero son celíacas y no lo saben, esas son las que les cuesta más. Para estas la dieta a veces tiene que ser incluso ir un poquito más allá, ¿no? Como dice mi profesor Felipe Hernández de nutrición celular activa, un paciente autoinmune, la dieta tiene que ser una dieta que a lo mejor la gente conoce como paleolítica o unas sin cereales, sin leguminosas y con otras restricciones para intentar recuperar que la inmunidad intestinal pues se ordene. Claro. Entonces, de entrada, esa es la vía más interesante, de entrada básica. ¿Qué pasa? Que muchas mujeres tienen pulsión en la fase lútea por lo que sea. Y esto es lo peor. Entonces, claro, les es muy difícil hacer dietas porque lo hacen muy bien la mitad del mes y luego cuando llega la lútea, ahí se descontrolan. O me atrevo a decir que incluso al contrario también puede ser que en mi caso, bueno, yo al tener colon irritable pues me intento cuidar bastante y de hecho es que me cuesta comer mucho porque como hay tantas cosas que me sientan mal ya lo acepto, ¿no? Pero aparte quería decir que la fase folicular, que es la fase de mejoría, ahí de repente te empiezan a sentar las cosas mejor y se te olvida. O sea, incluso la lútea porque no estás bien y a muchas pues tienen esa pulsión por comer más, pero luego también cuando estamos bien porque dices, bueno, porque es que es muy fácil olvidarte de cuando estás mal. Sí, lo más difícil que le puedas decir a una persona que se quiere cuidar es come de otra manera. Podrán tomarse las pastillas que le dices, pero cuando les digas de que por favor de ciertos alimentos que no tienes que volver a ingerir, pues es lo más difícil.
Esto ya lo decía Señale, que del 50% de los pacientes motivados quedaban solo un 25% en cuenta que realmente al año seguían haciendo lo que tenían que hacer, a pesar de que se daban cuenta de que eso les funcionaba, ¿no? Nos falta disciplina, nos falta en general, ¿eh? O sea, estamos un poco, los humanos, un poco perezosillos para en general. Lo que pasa es que la paciente con trastorno disfórico pues tiene un problema Más que grave. más grave como para seguir la Sí. disciplina. Creo que cuesta mucho aceptar esa situación, ¿no? Decir, Sí, sí. y sobre todo por eso, como tienes ventanas en las que estás mejor, y si yo por qué tengo que restringir todo de esa manera, ¿no? Pero claro, sí. Suele ser en la fase lútea. Ahí está muy concienciada, si tiene apoyo, pues lo hacen mejor. Pero no es fácil, nadie dijo que fuera fácil. Recuperar una microbiota óptima en el intestino, asellar la membrana intestinal, eso es fundamental. Luego hay ciertos suplementos que son especialmente importantes para recuperar el norte en los trastornos premenstruales severos. Y estos son muy claros. Todo el metabolismo del calcio. Yo no diría que hay que dar calcio, o rara vez damos calcio. Sí. Lo que hacemos es recuperar la vitamina D3 y llevarla a buenos niveles, porque ella misma se va a encargar de reabsorber el calcio en el intestino. El magnesio es fundamental también en este tratamiento con vitamina D3, el ciclo de la vitamina D3. La vitamina B6 es la gran estrella también dentro de las vitaminas del grupo B, pero muchas veces las damos todas porque parece que funcionan mejor, pero Sí, digamos que en si su hubiéramos conjunto. alguna vitamina del grupo B, pues podríamos reforzar, por ejemplo, la B6, dosis tampoco excesivamente altas, por ejemplo, 200 es mucho, ahí podemos tener problemas de neuropatía, pero 50 miligramos, 100 en casos así. ¿Cuánto tiempo? Pues el médico y según cómo vayas y según las analíticas. Y esos serían los suplementos más importantes, pero luego está, por ejemplo, pues el metabolismo del zinc y el cobre, que tiene que ver con el sistema, el zinc especialmente con el sistema oxidativo. Si hay una excesiva oxidación como suelen tener o inflamación, el zinc es fundamental en el sistema inmunitario o el cobre en el sistema GABAérgico. Y hay gente que tiene deficiencias de zinc, más raro que tengan deficiencia de cobre, o mujeres que entran en trastorno premenstrual severo porque han llevado un DIU de cobre, se han intoxicado con un cobre, han hecho una deficiencia de zinc y tienen los mismos síntomas que un trastorno disfórico premenstrual por este desbalance tan grande entre estos dos minerales que además compiten a nivel intestinal, zinc-cobre. O sea que hay muchas más cosas de micronutrición que tenemos que tener en cuenta. Luego hay fitoterapia especialmente interesante. Para mí la reina en la cuenca mediterránea es el Vitex. Hemos hablado mucho del Vitex, parece que tenga comisión y no. En Vitex se ha ganado su puesto, hay publicaciones. Claro. Y es una planta que a veces es para algunas, a ver, en el trastorno disfórico, sí. Pero en las mujeres con trastornos premenstruales, tal, pues para algunas es como pura magia. Sí, sí, hay muchos testimonios de mujeres que al poco tiempo han cambiado, tenían problemas de fertilidad. Sí, entrevisté a Ana Vitex aquí en el canal. Y sí, yo por eso mismo también empecé a probarlo. Y bueno, no te digo que no me haya funcionado nada, pero como dices, es algo mucho más complejo. Pero bueno, hay otras fitoterapias, pues de los indios, pues está el satavari, que también muchas mujeres les funciona. Luego, pues los adaptógenos. Por supuesto, si tienes un bajo índice omega 3, estás inflamada, recomendamos la suplementación con omega 3. Ya he dicho que la vitamina D para mí es kit de supervivencia porque no hay sistema inmune que aguante con una deficiencia de vitamina D y más en pacientes autoinmunes. En los pacientes autoinmunes los requerimientos de vitamina D es altísimo, muchísimo más. No creo que todavía no nos hacemos la idea de lo importante que es la vitamina D para el paciente autoinmune. Y ese es un poco el kit de supervivencia y sobre todo es bajar la inflamación allá donde esté. ¿Y qué esto qué significa? Pues que si hay mucha inflamación intestinal hay que bajarla, pero yo como ginecóloga lo que tengo que procurar es bajar la inflamación de mi órgano estudio, porque esto es lo que más me interesa como ginecóloga, el entender, y eso es lo que estamos estudiando también en la tesis doctoral, entender cómo los procesos inflamatorios, inmunoinflamatorios del propio aparato genital pudieran ser los responsables de forma cíclica, también porque la inflamación del útero también es cíclica,
al Sí. ritmo de nuestras hormonas, pudiera esta inflamación provocar esa tormenta o cascada de citoquinas procedentes del propio aparato genital, o bien del cuello, del endometrio, incluso de todos, cuando hay una enfermedad inflamatoria, y eso provocar esa ciclicidad en los síntomas psiquiátricos y físicos. Por lo tanto, bajar la inflamación allá donde esté es importante. Y si está en el útero, también. Claro. Porque hemos olvidado, el útero es el gran olvidado. Sí, sí, es Dicen que el verdad. clítoris es el gran olvidado. Yo creo que el clítoris ya la gente lo conoce, pero al útero y todas sus propiedades, no. Pensamos todavía que el útero es mero órgano reproductivo y que sus funciones no van allá. No sé. Creo que ahí tenemos mucho que aportar. ¿Y por qué? Por experiencias clínicas de largo recorrido, sabemos que solo la intervención de bajar la inflamación al útero hace que el funcionamiento de la mujer mejore. Porque, Sí. mira, las mamíferas, un dato interesante, por ejemplo, las mamíferas, las vacas, las yeguas, las estudian tanto para que, pues, unas tienen que dar leche y otras se tienen que quedar preñadas. Pues los veterinarios lo saben muy bien, que cualquier endometritis de la vaca o cualquier endometritis de la yegua va a alterar su estro. Es decir, la infección del útero de la vaca o de la yegua va a alterar su ciclo menstrual. Y esto en humanos casi no lo sabemos, que cualquier infección que tengamos a nivel del útero puede alterar nuestro ciclo hormonal. ¿Por qué? Porque la inflamación bloquea la foliculogénesis. Nosotros está hipotálamo, hipófisis, ovario, Sí. vale. Pero si hay demasiada inflamación, esa inflamación bloquea los receptores y la síntesis de estrógenos y de progesterona en el folículo ovárico cambia y ya no tenemos unas dosis óptimas de esas hormonas que necesitamos para estar perfectamente bien a nivel mental, cognitivo, físico, sexual. Claro. Y de hecho, tu mentor que me comentabas antes, él se había, creo recordar por el documental que vi de él, se centraba en eso, ¿no? Que había pacientes a las que, no sé si, voy a decir una barbaridad, congelaban o algo hacían un tratamiento en el útero que de repente decían que no, que desaparecían los síntomas y cuando volvía, pues volvían a sentirlo. Claro, a ver, vamos a ver, es que imagínate que tienes un hipertiroidismo autoinmune, es decir, la glándula tiroidea está a rebosar de hormonas, lanzando hormonas tiroideas a lo loco que puede provocar la muerte, ¿no? Una crisis Sí. hipertiroidea. Y imagínate que con fármacos ya no controlamos ese proceso inflamatorio inmune de la glándula tiroidea. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Literalmente nos cargamos la glándula con yodo radiactivo, la quemamos para que deje de fabricar esa cantidad de hormonas tiroideas. O sea, esto de congelar el cuello del útero es una idea que él tuvo y tiene sentido, porque en realidad, si de ahí están saliendo muchos marcadores de inflamación, lo que pasa es que no lo hemos demostrado, si de ahí están saliendo muchas citoquinas, muchas quimiocinas, y no hay manera de bajar la inflamación y está esa cascada en la que altera, pues tú congelas la glándula y esa cascada desaparece. Él, que hizo muchos tratamientos y no hacía más, no hacía otras intervenciones, que esto es lo bueno en ciencia, que cuando solo haces una cosa Te y especializa además mucho. este ginecólogo no les daba además vitaminas, Sí, nada. solo eso. Tú haz lo que hagas, que lo que hagas que no te ha funcionado, hazlo. Y yo ahora te hago una cosa distinta y además lo hago sobre una zona concreta de tu cuerpo. No general, sino tal. Y obtengo muy buenos resultados en muchas pacientes, no en todas, porque es que la curación de todos los casos Imposible que sea una. no es posible que todo cure todo. Además, igual nos da tiempo a hablarlo, pero hay una cosa que no podemos olvidar. Y es que detrás de todo este trastorno también hay un componente genético y también hay un componente vivencial muy importante. Es decir, ¿qué pasa con estas mujeres que tienen más trastorno disfórico premenstrual? Todas no, pero muchas son pacientes que durante la infancia pues su sistema inmune se ha fraguado a medias, o bien Sí. porque han tenido poco apego o porque han sufrido estrés Abuso, o porque se ha habla habido. muchas veces, sí. Claro, es que es verdad, la tasa de mujeres que tienen trastorno disfórico premenstrual y que además han sufrido todos esto, o que ellas lo recuerdan de esta manera, es muy Claro. alta. Por lo Sí, tanto, más importante es cómo lo percibes que lo que sucedió, ¿no? bueno, a lo mejor también lo que O también sucedió, sucedió, claro. o lo recuerdo de una manera especialmente dramática, y es así. Entonces,
Por eso es tan importante darle a varios palos. A veces hay que tomar un antidepresivo, pero también hay que tratar ese intestino, también hay que suplementar la micronutrición que está en deficiencia y tratar los procesos inflamatorios que encontremos por el camino, que a veces son muchos. Hay un montón de mujeres con cervicitis crónicas, endometritis crónica, con trastorno disfórico premenstrual, trastornos premenstruales muy severos. Y ahí es un poco nuestra línea de estudio y lo que intentamos hacer con las pacientes a las que podemos ayudar, claro. Y No olvidar, Sí. no olvidar otro aspecto que a mí me parece muy importante y es la perimenopausia, ¿vale? Porque ahí es otro ejemplo. De eso me han preguntado que te haga preguntas, porque claro, es el horror. O sea, si ya estaba mal antes, Es el horror. ¿Por qué? Pues mira, puede coincidir que una mujer que tenga un trastorno disfórico entre en perimenopausia y ahí la vida se le va a complicar muchísimo. ¿Por qué? Por dos cosas. Una, porque muchas veces la producción de estrógeno baja y el estrógeno bajo significa más síntomas en la fase lútea, ¿vale? Sí. Y luego, además, les puede estar bajando la progesterona. Y la progesterona baja, dices tú, vale, pues eso es lo que me producía mi malestar, la progesterona. Digo, ya, pero la progesterona cuando baja, tampoco el cerebro se encuentra a gusto. Claro. Y encima, estas mujeres que tienen un trastorno disfórico no les puedes dar progesterona porque las pones Porque peor. la rechaza, sí. Claro, entonces hay que distinguir las que tienen un verdadero trastorno disfórico, que les vas a dar una progesterona y las vas a poner peor, que a veces la única manera de saber si lo tienen o no es dándoselo y a ver cómo te has encontrado peor, pues nada, ya sé. O las que normalmente han tenido síntomas, pues como hemos tenido todas o algunas, leves, bueno, sí, un poco, antes de la regla y tal, pero llega la perimenopausia y es entonces cuando empiezan a tener la sintomatología. Probablemente muchas de estas no sean un trastorno disfórico, sino una perimenopausia que dan hormonas bioidénticas buscando cuál es su perfil, cuál es su mejor dosis, vía de administración y cóctel y cómo tomarlas, pues estas son las que de repente dicen, ay, ya vuelvo a ser yo, ¿no? Y a lo mejor lo único que les has dado una progesterona, pero eso no es un verdadero trastorno disfórico, eso es una perimenopausia con una deficiencia lútea. Todo lo que... Hay muchos síndromes que comparten síntomas, pero todos no tienen el mismo origen. Y esto también es lo que queremos hacer investigación, que no podemos hacer solo una clasificación clínica, porque muchas veces están pacientes con los mismos síntomas, pero no el mismo origen etiopatogénico. Y por tanto el tratamiento no puede ser el mismo, claro. Y otra cosa que me preguntaban del foro este que te digo de mujeres con trastornos era la comorbilidad con otros trastornos. Por ejemplo, se habla mucho de TDAH, que he visto un patrón bastante común de mujeres que lo tienen. Y bueno, colon irritable que hemos mencionado, ¿no? Porque al fin y al cabo se retroalimentan. ¿Se sabe esa relación a qué Bueno, puede deberse? a ver, está claro que hay comorbilidades del trastorno disfórico con muchas cosas. Con los trastornos por déficit de atención, trastornos del desarrollo, del neurodesarrollo, yo creo que si hay una comorbilidad y es porque hay factores que comparten, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces también hay una genética ahí predispuesta a inflamarse más, a oxidarse más, hay muchas rutas comprometidas. Luego, quizá en la fase de cuando es un verdadero trastorno disfórico premenstrual, que empieza muy joven esa mujer a tener problemas, que se está forjando la personalidad, muchas de ellas también sufren el diagnóstico de trastorno de personalidad. Y es que en realidad, pues, ¿cómo saber quién soy, no? Son tan jóvenes con tantos conflictos reales en su mente, en su cerebro, que, claro, es muy difícil a veces, ¿eh? Pues yo tengo pacientes que han recibido o que les podemos llegar a dar hasta varios diagnósticos. Mira, trastorno disfórico premenstrual, trastorno del neurodesarrollo, pues eso, que si eres un Asperger tipo 1, etcétera. Trastorno de personalidad, trastorno por abuso de sustancias, trastorno por atracón. O sea, trastorno, síndrome de ansiedad generalizada. O sea, una paciente a veces se puede juntar, es imposible tener 6 diagnósticos. Probablemente esa mujer con su epigenética está dando lugar a todos esos síntomas clínicos. Entonces, lo que tenemos que empezar ya a tener son marcadores
marcadores químicos que nos cataloguen a esa paciente un poco para orientar su tratamiento, porque a veces vamos perdidos, porque realmente lo único que tenemos es un conjunto de síntomas y vistos por diferentes especialistas. El especialista en neurodesarrollo, el que lleva los atracones, el psiquiatra o el psicólogo que te la remite. Tú, ¿qué es la parte qué tal? O sea, sinceramente, necesitamos equipos multidisciplinares hay casos terribles. Casos terribles. Pero siempre que hablemos de autismo, que hablemos de problemas de neurodesarrollo, también nos tenemos que ir al intestino. Eso está más que sabido. Sí, cierto. Y probablemente esa mujer, sus problemas en el intestino son todavía mucho más precoces. Entonces, claro, nos volvemos a lo mismo. Al final hay que limpiar ese intestino como sea, sellar la membrana, tener a disposición del organismo todas las sustancias que necesitan, que es el calcio, el magnesio, el zinc, el cobre, la vitamina D3, los omega 3. Estos son lo más importante. El glutatión, que funcione bien, que muchas de ellas están muy atascaditas en lo hepático, no detoxifican. Sí. Y así todo. Te quería preguntar por eso que hemos comentado antes del zinc, la vitamina D3, ¿qué sucede? Porque, y te hablo de mi caso y creo que el de muchas. Por ejemplo, la vitamina D siempre me ha dado muy baja, ¿no? Y da igual cuánto me suplemente, sigue saliendo baja. A ver, Y últimamente, lo último sí que me han visto es que no absorbo bien la grasa y por ello afecta la... Pero claro, es que hay que hacer tantos pasos para llegar a eso que, que aparte, si no lo haces por vía privada, es muy difícil. bueno, por vía privada, pues tenemos los médicos de la vía privada, tenemos las cosas también muy difíciles porque vemos pacientes con casos muy complejos y los pacientes a veces no tienen la capacidad pues para poderse hacer todas las Claro, analíticas exacto. que les pedimos para intentar entender su caso y porque muchas veces necesitamos la ayuda de otros profesionales también o del nutricionista o de un buen digestólogo para ver por qué a esta mujer no le sube la vitamina D3. A ver, si no te sube la vitamina D3, o dos cosas, o no la absorbes bien o tú crees que estás suplementándote bien y a lo mejor no lo estás haciendo. Necesitas dosis mayores. Al final, si tomas vitamina D en dosis ingentes, al final te subirá. Pero hay que monitorizar, que no te Claro. estés provocando una intoxicación de calcio. Entonces, la vitamina D es súper importante y para mí es más que el kit de supervivencia. Muchas veces cuando puedo también accedo a las pacientes y les hago polimorfismos genéticos de la vitamina D y las que tienen más problemas tienen unos polimorfismos de la vitamina D horribles. O bien porque ya en la piel no sintetizan bien, o bien porque el receptor VDR de la vitamina D3 tienen muchos polimorfismos ahí, o bien porque no hacen la síntesis hepática o renal de cada una de las fases. La vitamina es una hormona. Sin hormonas Sí. no podemos... Si tú no llegas a tener la hormona D, tienes el sistema inmune hecho puré. Así tal cual. Entonces, Sí. objetivo número 1, recuperar vitamina D. Pero ve, aquí hay algo que me fascina y es que, por ejemplo, en mi caso, no te voy a dar un dato muy concreto, vitamina D 17, o sea, el resultado 17, y me ha salido muchas veces así y, y claro, cuando preguntaba, digo, hombre, esto creo que es bastante bajo, debería... No, no, no es suficientemente bajo. No, bueno, ya un poco más eres pues eso, como Batman, ¿no? Un murciélago. Claro, que digo, es que a veces veo como que tienes que estar ya en las últimas y agonizando para que te digan algo. Porque no estudiamos. Mira, tú sabes la cantidad de cosas que hay que estudiar. La vitamina Ya. D no se estudia en la carrera, ni nadie la estudia. Y ahora yo he estado en charlas con médicos de atención primaria que se han repasado todas las revisiones sistemáticas de la vitamina D y concluyen que no es necesario suplementar a la población, que no cambia nada. Y cuando lees el artículo dices, claro, pues no ha cambiado nada. Tú has partido de niveles X y no has llegado de niveles óptimos, les has dado una dosis Ya. terapéutica, no has conseguido llegar a ningún sitio y tu conclusión es que no hemos conseguido nada. No, perdón, haz un estudio bien diseñado, mira a ver cuál es el nivel óptimo que necesitas para cada patología y yo te diría que cualquier persona que se precie y que diga, quiero tener mínimo, cualquier persona que no tenga problemas de salud, para Sí. que su sistema inmune funcione bien, mínimo tiene que tener 45 o 50 en sangre. Y es lo que tiene la gente que vive expuesta al aire libre en zonas más soleadas Sí, del sí. planeta.
Yo estoy todo el rato y digo, al final no solo no me voy a aumentar la vitamina D, me voy a causar cáncer de piel, pero no sirve de nada, porque si, como tú dices, se debe a que no la absorbes bien, a que no absorbes grasas, a todo lo que has mencionado antes. Lo que tienes que hacer es mejorar, como ¿qué hemos dicho al principio? Sistema digestivo. Si el digestivo no Sí, funciona, el ya resto, el resto tal. Y la vitamina D se absorbe, pensamos que se absorbe, se fabrica en la piel, pero luego hay un porcentaje importante también que se absorbe de la dieta en el intestino. Y además que tiene que haber receptores de vitamina D en el intestino. Pues hay que tomar el sol, hay que tomar alimentos que no estén criados en granja, porque si el pollo no toma el sol, su huevo tampoco tiene vitamina D. Y así es todo. ¿Qué ocurre? Pues que estamos comiendo alimentos también, en concreto el de la vitamina D. ¿Quién se compra un pollo ecológico que ha estado criado al campo? ¿O los huevos ecológicos que las gallinas han salido a tomar el sol? Pues muy poca población. ¿Eh? Entonces, claro, no es baladí decir que, y lo dice la prensa, ¿no? Que está aumentando el cáncer. El cáncer entre 19 y 49 años en los últimos años. ¿Qué estamos haciendo mal? No puede ser. O sea, algo estamos haciendo muy mal. unas cuantas cosas, sí. Y bueno, y hemos hablado de lo que es la alimentación en tu casa, la que tú compras del supermercado, pero si hablamos de salir a comer fuera, uno de los problemas que yo veo graves para mujeres que necesitan hacer este tratamiento es que ¿qué comes fuera? A ver, el tema Porque, es que somos españoles y nos encanta comer en familia y con los amigos. Y eso está un poco reñido con comer bien. O te gastas mucho dinero y a veces ni gastando dinero ahora puedes encontrar comida de calidad. sí, ¿Qué hay que hacer? Pues a lo mejor salir menos a comer y cuando el día que salgas ir a un buen restaurante, que siempre hay, pues, a comerte unas verduras, un carne, pescado, eh, siempre lo puedes hacer, pero es verdad que comiendo en sitios con comida prefabricada, pues no vamos bien. No sé, tendríamos que quedar a bailar en vez de a comer. Haríamos ejercicio. pues sí, Pero somos de la cultura de comer y esto no lo vamos a cambiar aquí en esta charla. O sea que sí, es un problema. pues Y sí, hay que tener mucha madurez para decir, pues yo como otra cosa, o yo me voy comida, o claro, yo realmente lo que sé que no me va a dañar. Complicado. ¿Para muy qué nos vamos? complicado. Pues sí, sí, pero ya hemos dejado claro que esto es un trastorno muy complicado. Eso Lo hemos creo que, y quien lo sufra lo entiende. Hemos hablado de tratamiento, de causas, de bueno, muchos casos diferentes. Ya es bastante tarde y no te quiero retener mucho más. Solo quería ahondar en una mujer que recibe el diagnóstico, quizá alguna de las que nos esté escuchando, después de años yendo a psiquiatría, ginecología, digestiva. ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le puede para que empiece? A ver, yo le diría que siga buscando, que no se rinda, que cada vez estamos haciendo más por dar a conocer este trastorno, que va a encontrar más fácilmente ayuda en el mundo de la nutriterapia que en el de la medicina, por ejemplo, pero que a veces ir al médico también para recibir los tratamientos básicos. Y luego ya pues hay algunos ginecólogos que nos estamos interesando por este campo y yo creo que nuestro trabajo también es formar a otros médicos. Yo en mi caso pues lo hago pues con esta charla, es parte de mi vocación de enseñar, o haciendo la tesis, o, en fin, tenemos que expandir este conocimiento, hacer entender que los procesos, las enfermedades no van a un palo. Y eso desde la carrera de medicina a veces no nos lo enseñan. Es como que esto es por esto. Uf, no. Esto es por esto y 8 cosas Y más. ya, Y entonces, por eso la medicina integrativa lo que intenta es arreglar esos 8 palos, en la medida en que es posible para nosotros y para el paciente también adherirse a nuestros tratamientos, que muchas veces son cambios radicales en el estilo de vida, porque si comemos lo mejor del mundo, si hacemos esa dieta que me han dicho, y si encima me estoy tratando el útero, y si encima, y si encima, y si encima, pero yo, mi vida es un un desastre, caos. yo vivo la vida con estrés, no salgo de esas situaciones de conflicto, y yo vivo con miedo por A, B, C o D, pues es verdad que podemos ayudar poco. Entonces, lo más importante es que la persona tenga autodeterminación en curarse y cambiar aquello que no está bien en su vida en la medida de sus posibilidades. No dejar de intentarlo. Aunque no lo consiga la primera,
Mi mensaje es no dejes de intentarlo. Qué bonito. Pues sí, y sobre todo en este caso, como se repite esa fase lútea de síntomas depresivos, ansiosos, pasa mucho eso, ¿no? Que cuesta mucho seguir adelante porque por la serotonina que te falta, por la inflamación, es muy tú lo sabes y sabes que quieres seguir adelante y que tienes que seguir intentándolo, pero tu cerebro te está diciendo otra cosa. Entonces, hay una parte también muy psicológica que no hemos comentado quizás de entender todos esos patrones, no prestarle atención o saber qué día es, llevar cuenta de qué día es, no tomar decisiones en esos momentos y eso también creo que es vital saber que tienes que vivir con el calendario y que bueno, que a veces aún así lo harán muy mal, pero bueno. Sí, yo creo que esto es muy importante. O sea, la terapia cognitivo-conductual le puede funcionar a muchas mujeres porque toman conciencia, como dices tú, del calendario, pero igual también tendríamos que innovar, ¿no? Pues el MRD, si hay un trauma por ahí suelto, complejo, pues que esa mujer pueda acceder a esos tratamientos que son más liberadores, quizá, no tanto de conocer lo que pasa y qué pautas tengo que, sino también a veces resolver conflictos que a veces ni sabes que tienes o que sabes que tienes y no se te acaba de resetear el cerebro. Otras terapias más innovadoras, lo hablaba el otro día con una amiga mía, psicóloga Moga, Ujú. decíamos, oye, es que Mariló dice, sí, es que hay mujeres que a lo mejor con un tratamiento más profundo, con una hipnosis clínica, pueden ir un poco más profundo y desbloquear esos traumas que traen y que Sí. no dejan que el cuerpo avance. Entonces, a veces los médicos nos empeñamos mucho a hablar del cuerpo, porque es verdad que nosotros somos el cuerpo y es nuestro, y somos médicos, ¿vale? Pero no quiero decir que la salud no dependa de una mente, un cuerpo, pero también un espíritu. O sea, muchas veces decimos, oye, ¿y la dimensión espiritual? ¿Esa persona en qué cree? ¿Tiene valores espirituales? ¿Confía en que la vida es algo más que lo que ve? Porque las personas que tienen estas inquietudes espirituales lo tienen más fácil. La fe también es un don. Lo tienen más fácil porque entienden su enfermedad, por lo Sí, menos tienen otra esperanza, se agarran a otro propósito, propósito. Y es verdad que lo dicen los estudios, que las personas con fe salen mejor paradas de estas ujú, enfermedades casi graves. O sea que saber esa persona en qué cree también nos ayuda. Yo siempre digo que las pacientes que son cristianas o de otra religión, pero que crean de verdad, lo tienen mucho más fácil. Además, sienten que los demás las ayudan, no que al revés, que les ponemos estancadillas. Muchas pacientes a veces dicen, no, es que el médico tal, digo, bueno, el médico sabe, a veces no sí, sabemos más. La mujer, las personas que tienen creencias más firmes, siempre piensan que el otro les intenta ayudar, en la medida de sus posibilidades, ¿entiendes? Tienen otra apertura también. Es sí, importante trabajar esos aspectos. Y por supuesto, cuerpo, mente y espíritu, todo, darle a todos los palos. a todo. A todos, ¿eh? Sí. Técnicas de meditación, el aire libre, tomar el sol, mm, Sí, hacer realmente llevar una vida muy sana como deberíamos de llevar, pero mucho más porque al final está afectando a tu salud mental en gran medida y por tanto a todo lo que te rodea. Tú fíjate la fragilidad de la mujer. La mujer, por desgracia, tenemos mucha más tendencia a esas enfermedades autoinflamatorias y autoinmunes. Y yo creo que el trastorno disfórico premenstrual, todavía por demostrar, pero creo que Ujú. algún tipo, algún fenotipo de estos son enfermas autoinmunes. Estoy segura, pero no lo hemos demostrado. Estamos en Claro, ello investigando. Pues el estrés para una enfermedad autoinmune es lo peor. sí, Y a veces hay mujeres que están estresadas porque o tienen que trabajar mucho o porque no se ven capaces de trabajar. Es terrible. No hay tampoco una legislación que permita que ciertas personas con patologías mm, cíclicas puedan tener un trabajo, pues de, oye, te diría medio mes. Yo sí, trabajo desde la regla hasta la ovulación y luego no trabajo, porque a veces pues sí, podrían tener un... Pero claro, mientras las leyes no reconozcan estas patologías, pues hay personas que pues absolutamente no se pueden mantener por sí mismas. Cuando podrían hacerlo, parte de su tiempo están operativas, de alguna claro. manera. Entonces habría que revisar todo ese sistema también. Sí, sí, yo muchas veces por las mujeres que sigo, digo yo que tengo la suerte de tener un entorno que me apoya,
que me he quitado estrés, que he hecho muchos pasos y aún así sufro mucho, cuando veo algunas digo, "Uf, es que no sé cómo siguen adelante". No, algunas mujeres Porque porque es tal el trabajo que llevan encima que dices tú, pero ¿cómo puedes? A lo mejor están trabajando, cuidando y además haciendo todas las tareas domésticas y dices, pero es que el cuerpo hasta que colapsa. Entonces, muchas veces cuando hay un debut y un agravamiento del trastorno, igual de cualquier enfermedad es lo mismo, sí, pero esta que es especialmente dramática, antes de que a lo mejor haya un agravamiento de un trastorno premenstrual severo, un trastorno disfórico, hay un episodio de estrés brutal. O total. bien una pareja, o una mudanza, o un juicio, o he perdido el Trabajo, trabajo. Entonces, son personas que no pueden, no tienen resiliencia para el estrés, pero probablemente determinado también desde su genética, la falta de resiliencia a todos estos cambios hormonales, al cortisol, a tantas vías alteradas, se oxidan más, se inflaman sí. más. Y Entonces, eso, Juani, creo que sería muy importante también, pues desde pequeñas, ¿no? Tanto chicas jóvenes como sus madres, sus padres, que entiendan lo que es este trastorno, porque si desde ese momento empieza no a tratarse, pero por lo menos se conoce, quizás su vida la enfocan de otra manera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que no era consciente, pero tenía esos patrones, pues me he metido en mucho trabajo, en mucho estrés, en puestos como más, digamos, dirección, por llamarlo de alguna manera, cuando mi claro. cuerpo no podía, ¿no? Yo me comparaba con el CEO, ¿y por qué yo no puedo? Claro, porque es que yo mitad, mitad del mes o una gran parte me convierto en otra persona. Entonces creo que eso es muy importante, no quita el sufrimiento, no quita que va a estar ahí, pero sí saber quién eres y enfocar tu camino para hacerte el menor daño posible. Sí, y además, quizá a mí un poco lo que a mí me gustaría es quitarle el estigma también de la enfermedad psiquiátrica. Por supuesto, es una enfermedad que cursa con síntomas psiquiátricos, pero yo hablaría más de que es un desorden endocrino, cíclico de la mujer, Sí, y esto nos ayudaría también a que, ya que no nos tacharan, ¿no?, de paciente psiquiátrica, porque cuando tú llegas a un sistema público y ya saben que tienes un trastorno psiquiátrico, ya te miran de otra manera, cuando sabemos que en realidad el cerebro pues también enferma por claro. su pues, falta a veces vitaminas, porque se inflama, la neuroinflamación, la falta de omega 3, la falta de factores que son importantes. Entonces, el estigma de la enfermedad psiquiátrica, por supuesto, es una enfermedad que cursa con síntomas psiquiátricos, pero creo que le haríamos un favor si entendiéramos esta enfermedad más desde la visión de la endocrinología, como se previó a los inicios, a los albores de los diagnósticos que se hicieron ya por los años 80, que lo describieron más como un trastorno endocrino. Creo que Mm. nos ayuda un poquito más a que los profesionales de la salud empatizaran con esto, porque el problema es que no hay empatía por todo lo que tiene que ver con lo menstrual. Y estamos ahí porque no lo hemos aprendido, o sea, no nos han enseñado. Y yo soy fiel testigo de que a mí no me enseñaron y yo no aprendí. Hasta que un día me encontré con esta historia y dije, uy, esto a mí no me lo habían explicado nunca. Y me quedé diciendo, madre mía, soy ginecóloga, debería saber algo de esto. Y cuando dices, no sé nada, o sea, te quedas como a cuadros, ¿no? Y dices, pero ¿cómo es posible que yo no sepa nada de esto? Si es que ni siquiera lo he oído nombrar. Sí, sí. Cuando estamos aquí hoy porque hay mujeres que menstruan y pueden quedarse embarazadas, ¿no? Que no es una tontería, es algo Exacto. vital. Es vital y además esto, si te toca de cerca un familiar, una hija, tu hermana, tu madre ha tenido un trastorno disfórico, pues es terrible, es terrible. O sea, tenemos que avanzar entre todas. Ahora vamos a lanzar vamos a hacer en la segunda fase del estudio de tesis, el Mm. grupo de diseño, que es en el que estoy, vamos a lanzar vamos a empezar por medir la microbiota vaginal en mujeres con trastorno disfórico premenstrual y mujeres sin trastorno disfórico premenstrual. Sí, eso Es lo verdad. vi, me parece fascinante y no Bueno, sabría. un primer paso, porque al final hay que Ujú. empezar algo, ¿no? Establecer si hay alguna diferencia, si podemos determinar alguna diferencia entre la microbiota de estos dos grupos tan distintos, mujeres que no tienen síntomas con la menstruación y aquellas que lo pasan tan mal, ¿no? Sí, Categorizar, que esto todavía no se ha hecho, y en fases posteriores, pues si conseguimos voluntarias, pues vamos a estudiar la inflamación,
las quimiocinas, la inflamación endometrial, el inflamasoma, qué pasa con nuestro sistema inmune en esos días en los que las mujeres tienen verdaderos calvarios, ¿no? Pero no solamente con el tema psiquiátrico, también la cognición, por ejemplo, ¿no? El no puedo pensar, la niebla mental, Falta de memoria, la falta de memoria, incluso. concentración y todos los dolores, claro, ¿no? De cabeza, de mama, de cuerpo, de articulaciones. Sí, 250 síntomas asociados a la fase lútea, eso es mucho decir. 250. Bueno, pues, Más o pues más. Juan, y ya es bastante tarde. Bueno, No sé si nos hemos dejado algo en el tintero. Tenía muchas preguntas, pero como las hemos ido abordando, no quería volver a entrar en ellas. ¿Hay algo concreto que te gustaría compartir que no se haya dicho? yo creo que ya lo hemos contado todo. Lo más importante es que las pacientes sean conscientes de su realidad. Intentaremos lanzar ese pequeño cuestionario cuando ya lo tengamos publicado y nos autorice el autor, que es un británico, Steiner, para que puedan entrar en la página web y hacer el cuestionario para ver si se categorizan en trastorno premenstrual o no. Y desde la Fundación pues vamos a facilitar pues, el conocimiento, la investigación, se está invirtiendo en esta tesis y en este proyecto de ISFEN para investigar y crear una línea donde otros investigadores también tomen conciencia de que lo que pasa a nivel uterino importa. No, la microbiota intestinal es fundamental, ya se estudia muchísimo, la microbiota oral se estudia muchísimo para entender qué le pasa al cerebro si la microbiota oral está afectada, pues cómo no vamos a estudiar la microbiota y todos los procesos inmunoinflamatorios del útero a ver qué nos pasa, porque tiene que haber algo ahí. No puede ser que ese eje útero sea un eje siempre saludable, no. Claro, Lo y más sabemos. si proviene justo de ese área, ¿no? Claro, proviene de ese área, está al lado del intestino, a veces se nos contamina por tener el intestino en mal estado, pues siempre volvemos al intestino. Cuidar el intestino es cuidar las hormonas y tener menos riesgo de tener síntomas asociados a la menstruación. Hacer ejercicio, vida activa, tomar el sol, decir adiós al estrés en la medida de lo posible, sabiendo que la vida a veces es estresante en momentos puntuales, pero que no nos comamos el estrés a diario. Y que no lo elijamos si podemos. No lo elijamos si podemos. Hemos Pues venido para pasarlo bien, no para... En la medida de lo posible tenemos que seguir estas recomendaciones. Pues yo Pues creo que nada más. Podríamos hablar 2 horas. perfecto. Ya. Yo te Bien, podría contar mucho de la vivencia, pero sí creo que ha dado mucha información. Creo que si yo cuando aún no tenía este diagnóstico te escuchase, me daría mucha calma y mucho conocimiento. Así que espero que, ¿no?, que le sirva a todas las que nos sigan y que les dé pie a dar pasos para mejorar. pues gracias, Irene, porque muchas veces pacientes que tenéis el problema sois el motor para que otras mujeres pues bueno, entiendan la situación, no pasen por donde habéis pasado, lo tengan más digerido todo. Así que yo creo que esto es un trabajo cada día más conjunto entre profesionales de la salud, pacientes expertas, es una retroalimentación y también decir a la gente, no lo sabemos todo. A veces la gente es que no lo sabemos todo. Y muy complejo, ya se ha visto. Pero estamos en ello. Y además es un tema que nos apasiona, o sea, que vamos a seguir investigando mientras Dios quiera y nos deje. ¿De acuerdo? Pues Así sí, pues que te seguiremos la pista. muy bien. Muchísimas gracias por invitarme a tu espacio y que tengas Un mucho placer. éxito divulgando. Sí, muchas gracias, Juan. Muchas gracias a ti, Irene.